Hola jóvenes, ¿cómo han estado? Espero que todo esté bien para ustedes. En este video vamos a ver cómo se puede decir qué tan bueno es el resultado de una medición. En particular, estudiaremos algunos indicadores cuantitativos que nos permiten evaluar la calidad de una medida, como son el error y la incertidumbre. También veremos la forma de reportar dichos indicadores. En un video anterior vimos la importancia que tiene la medición en la ciencia. La medición forma parte de la experimentación, que juega un papel definitivo en el método científico, pues es el juez de verdad que determina si una hipótesis es válida o no. El vocabulario internacional de metrología BIM define la medición como un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud o cantidad física. En general, un proceso es un conjunto de operaciones que tienen una entrada y una salida donde participan varios elementos. En el caso de la medición, la entrada al proceso es la definición de la cantidad que se va a medir. Es decir, antes de iniciar la medición, debe tenerse muy claro cuál es la magnitud física que queremos cuantificar. Luego, la ejecución del proceso consiste en que una persona opera un equipo mediante un cierto método, todo dentro de un entorno o medio ambiente. La salida o producto final del proceso viene a ser el resultado de medición. Dado que ninguno de los elementos que participan en el proceso de medir, como son la persona, el equipo, el método o el medio ambiente, son perfectos, es imposible que el resultado de la medición sea perfecto. Incluso la misma definición de la cantidad agrega un elemento de incertidumbre. Por tanto, cuando se reporta el resultado de una medición, es obligación de quien la realiza acompañar dicho resultado de algún indicador de la calidad o de la confiabilidad del valor obtenido. Entre los indicadores que más se usan se tienen el error y la incertidumbre. Estos a veces se confunden como sinónimos, pero como veremos son conceptos diferentes. Para poder definir el error, primero debemos decir qué es un valor convencional. El BDM define el valor convencional como el valor que se le asigna a una magnitud o cantidad mediante un acuerdo con un determinado propósito. Un ejemplo es el valor acordado para la aceleración de caída libre de la Tierra, que es de 9,80665 metros sobre segundo cuadrado. Otro ejemplo es la temperatura de una mezcla de agua y hielo pura, a la cual, por definición, se le asigna el valor exacto de 0 grados Celsius. Un tercer ejemplo puede ser el valor de un patrón de calibración, tal como una masa patrón y así sucesivamente. A veces se usa el término valor teórico para referirse al valor convencional. Sin embargo, es más apropiado llamarlo valor convencional o valor de referencia, dado que este valor no necesariamente proviene de una deducción teórica, sino que puede ser el resultado de alguna medición o experimento más cuidadoso del que nosotros estamos realizando. Además, el término valor teórico no aparece en el BIM. Definamos entonces el error. El BIM define el error de medición como la diferencia entre el valor medido y el valor convencional o valor de referencia de la cantidad que se está midiendo. Por tanto, el error puede ser de signo positivo o negativo dependiendo de si el resultado es mayor o menor que el valor de referencia. Veamos algunos ejemplos de error. Primero, en una práctica de laboratorio con un péndulo, un grupo de estudiantes mide la aceleración de la gravedad y obtiene g igual a 10,1 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el error es igual a 10,1 metros sobre segundo cuadrado menos el valor convencional de 9,80665 metros sobre segundo cuadrado, lo cual nos da un error aproximado de 0,29 metros sobre segundo cuadrado. Como ejemplo 2, supongamos que se sumerge un termómetro en una mezcla de agua y hielo y su lectura marca -2 décimas de grado Celsius.
Entonces el error en esta lectura es igual a menos 2 décimas de grado Celsius restado del valor convencional de 0 grados Celsius, nos da un error de menos 2 décimas de grado Celsius. Estudiemos ahora los conceptos de exactitud y precisión, que también son muy importantes en el mundo de las mediciones. Estos conceptos también suelen confundirse como si fueran sinónimos. El VIM define la exactitud de una medición como el grado de concordancia entre el valor medido y el valor convencional de la cantidad. La exactitud es un concepto cualitativo y no se puede expresar numéricamente. Sin embargo, entre dos mediciones de la misma magnitud, sí puede decidirse cuál es más exacta. Será más exacta aquella que tenga menos error en valor absoluto, ya que estará más cerca del valor convencional. Por ejemplo, supongamos que en el experimento del péndulo, un segundo grupo de estudiantes obtuvo el valor g igual a 9,7 metros sobre segundo cuadrado. Comparándolo con el valor del primer grupo, que fue de 10,1 metros sobre segundo cuadrado, el valor 9,7 metros sobre segundo cuadrado es más exacto, pues está más cerca del valor convencional. El concepto de exactitud también se aplica a los instrumentos de medida. Se dice que un instrumento es más exacto si sus lecturas son más cercanas a un valor de referencia, como lo es un patrón de calibración. De esta manera, los instrumentos de medición se clasifican en diferentes clases de exactitud. Estudiemos ahora el significado de precisión. El vocabulario internacional de metrología define la precisión como el grado de concordancia entre los valores de mediciones repetidas de un mismo objeto. Mientras más cercanos estén los valores entre sí, un conjunto dado de mediciones será más preciso. Según esta definición, solo se podrá hablar de precisión cuando una misma medida se repite varias veces. A diferencia de la exactitud, la precisión sí puede expresarse numéricamente. Para ello, pueden usarse parámetros estadísticos de dispersión, como son la varianza o la desviación estándar. Dependiendo de las condiciones bajo las que se repite la medición, la precisión puede denominarse también repetibilidad, reproducibilidad o precisión intermedia. Todas estas definiciones están en el VIM entre los numerales 220 a 225. Para comprender mejor las diferencias entre exactitud y precisión, veamos la siguiente animación. Aquí se hace una analogía entre el proceso de medición y un juego de tiro al blanco. El centro del círculo representa el valor que se desea obtener, es decir, el valor convencional. Cuando no existe un valor convencional, se puede imaginar que existe un valor verdadero, esto es, el valor que se obtendría al hacer una medición perfecta. Si bien puede aceptarse que el valor verdadero existe, también debe aceptarse que no se puede conocer, pues es imposible realizar una medición perfecta. En este caso tampoco es posible calcular el error. Los puntos que van apareciendo en la animación representan los diferentes tiros en el juego y en la analogía corresponden a los diferentes resultados que se obtienen al repetir una y otra vez la misma medida. Aquí se presentan 4 situaciones posibles. En la primera, la gran mayoría de los disparos, es decir, las mediciones, han caído lejos del blanco. Por lo tanto, estos valores en general son poco exactos. También es poco exacto su promedio. Adicionalmente, los puntos están dispersos entre sí, por lo que puede decirse que el conjunto tiene baja precisión. En la segunda animación vemos que la mayoría de las medidas, y sobre todo su promedio, están cerca del blanco. Entonces, estas medidas son más exactas que en el primer caso. Sin embargo, se mantuvo una dispersión similar, por lo que su precisión también es baja. La tercera situación nos muestra un conjunto de medidas que están mucho más juntas entre sí, pero están alejadas del blanco. Al igual que en el primer caso, las medidas son de baja exactitud, pero el conjunto mejoró su precisión debido a la cercanía de los resultados entre ellos. Finalmente, el último caso representa la situación ideal. Cada uno de los valores medidos es bastante exacto,
porque está muy cerca del blanco. Adicionalmente, las medidas son muy cercanas entre sí y el conjunto tiene alta precisión. Resumiendo, en este ejemplo, la exactitud de las mediciones mejora cuando nos desplazamos de izquierda a derecha en la gráfica, mientras que la precisión mejora si nos movemos de arriba hacia abajo. En esta primera parte del video hemos entonces presentado los conceptos de error, precisión y exactitud, que son fundamentales en el campo de la medición. Nos vemos en la segunda parte, donde estudiaremos otros conceptos importantes como son el error sistemático, el error aleatorio y la incertidumbre. Hasta pronto.